Gracia presenta. Hermanos, bienvenidos en esta noche al estudio. Vamos a considerar en esta noche el pasaje de Hechos, capítulo 12. Así que les pido que por favor abran sus Biblias ahí. Hechos, capítulo 12, y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 25. En otras palabras, todo el capítulo. La palabra de Dios dice así: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacob, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndolo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiasen, y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto, y las cadenas se les cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviéndose en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él haciéndoles con la mano seña de que callasen, les contó cómo el Señor les había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacob y a los hermanos. Y salió y fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a las guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Vamos a orar y vamos a pedir la dirección del Espíritu de Dios. Señor amado, gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu preciosa palabra y considerarla en esta noche. Pedimos, Señor, tu dirección. Pedimos que sea tu Santo Espíritu que nos lleve, Señor hermoso, mi Dios, a toda verdad,
que nos ilumine, Señor hermoso, para que nosotros podamos entender tu preciosa palabra. Gracias, Señor, te damos, mi Dios, por tu presencia en nuestras vidas y esta oportunidad que tú nos das de estudiar tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En este pasaje nosotros podemos ver varias cosas muy importantes, muy interesantes. Por ejemplo, podemos ver la soberanía de Dios y la dependencia del hombre de Él. Podemos ver también lo milagroso y lo ordinario. Podemos ver el plan de Dios y los planes de los hombres. Podemos ver el poder de la oración. Podemos poner un sinfín de títulos a este pasaje hermoso de la palabra, dado a su riqueza y a todo lo que podemos aprender de él. Realmente un estudio no es suficiente, podríamos ir varias semanas a través de él. Hoy vamos a tratar de ir a través de todo el capítulo y ver lo que la Escritura nos está diciendo. En primer lugar, dice la Escritura en el versículo 1, dice: en aquel tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles. Bueno, tenemos que ver en primer lugar quién es este rey Herodes. Bueno, había Herodes el Grande, que fue el que recibió a los magos que vinieron de Oriente y que quería matar a los niños, mandó matar a todos los niños, queriendo matar al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo. Y después viene este Herodes, que se menciona aquí en Hechos 12, que es Herodes Agripa I, que era el nieto de Herodes el Grande. Y después más en la Escritura vemos otro Herodes Agripa, que era Herodes Agripa II, que era el hijo de este Herodes que vemos aquí en el capítulo 12. Entonces, este Herodes Agripa era un hombre que había sido puesto a gobernar en Palestina, y él no estaba en muy buenos términos con los romanos, dado a que había quedado endeudado en Roma. Él se endeudó allá viviendo en Roma y fue echado al calabozo, pero una vez que el César murió, entonces el emperador murió, él fue libertado y el siguiente emperador entonces lo puso como como rey de los judíos, como gobernante de Palestina. Y entonces él, sin embargo, no tenía una excelente relación con Roma, dado a su condición, su carácter, su manera de ser. Sin embargo, él, siendo el gobernante de los judíos, quería estar bien con los judíos, ¿verdad? Quería tener el apoyo de su pueblo judío, que lo apoyaran, para así de esta manera entonces él poderse mantener en el poder. Y dice aquí en la Escritura: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles. Y vemos nosotros entonces que esto lo hizo para agradar a los judíos. Y dice: y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Ahora, este Jacob, hermano de Juan, es el que encontramos en Mateo, capítulo 20, versículo 23. Nosotros encontramos que dice así la Escritura, empezando en el capítulo 20, versículo 20, dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo: ¿qué quieres? Y ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Hace la pregunta el Señor Jesús a ellos. Y ellos le dijeron: podemos. Ellos afirmaron que sí podían. Y entonces el Señor Jesús les responde, Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentarlos a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre.
Entonces vemos nosotros aquí que dice Santiago y Juan, ¿verdad? Los hijos de Zebedeo. Pero otro nombre, otra manera de nombrar a Santiago es Jacob. Y entonces este Jacob que nosotros encontramos en el capítulo 12, versículo 2, y dice que entonces Jacob fue muerto a espada. Ahora, una de las razones por las que probablemente fue acusado Jacob, que era hermano de Juan, Jacob era uno de los apóstoles, y algo muy interesante es que Jacob es el único apóstol en la Escritura que se menciona que fue muerto. En otras palabras, Jacob fue el primer apóstol mártir, ¿sí? Murió por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que en la Escritura, aquí en Mateo 20, 23, cuando el Señor Jesucristo le dice a Jacob, a Jacob y a su hermano Juan, le dice: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. ¿Sí? Pero el sentarnos a mi derecha, a mi izquierda, no es mío darlo. Bueno, cuando él está diciendo que van a beber de su vaso y que van a ser bautizados con el mismo bautizo, se estaba refiriendo precisamente a que iban a morir, iban a entregar su vida por Cristo. Y entonces vemos nosotros aquí en Hechos 12:2 que Jacob entonces es ejecutado, el primer apóstol ejecutado por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Se cumplió la palabra entonces de Mateo 20, 23, donde el Señor Jesucristo dijo: bueno, vas a tomar del vaso que yo he de beber y vas a ser bautizado con el mismo bautizo que yo voy a ser bautizado. Vemos entonces que probablemente Herodes mandó a matar a Jacob acusándolo de que estaba enseñando al pueblo acerca de falsos dioses. Y en la ley, en Deuteronomio capítulo 13, versículo 12 al 15, la Escritura nos enseña que aquel que enseña acerca de falsos dioses al pueblo tiene que ser ejecutado junto con todos aquellos, todo el pueblo que sigue esta enseñanza. Y ustedes lo pueden leer ahí en Deuteronomio 12 en adelante. Dice: si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres impíos, que han instigado a los moradores de su ciudad, diciendo: vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis, tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, y si pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también matarás a sus ganados a filo de espada. Entonces Herodes pudo perseguir a los cristianos y matar a Jacob porque se tomaba del mandato de la Escritura, de la ley de Dios, donde se decía, se predicaba falsos dioses, el pueblo tenía que morir. Y vemos entonces que Jacob murió a espada, como dice Deuteronomio, que a filo de espada tenía que morir. Fue Jacob, según la tradición dice, que fue decapitado. Y dice: y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió, versículo 3 del capítulo 12 de Hechos, dice: y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Entonces Herodes, viendo que esto le agradaba a los judíos y que de esta manera iba a recibir su apoyo, entonces él va y apresa entonces a Pedro. Ahora, Pedro no es la primera vez que lo encarcelan, sino esta es la tercera vez que es encarcelado. La primera vez lo podemos encontrar en Hechos capítulo 4, versículo 3. La segunda vez también lo encontramos en Hechos capítulo 5, versículo 18. Y también aquí lo encontramos en Hechos capítulo 12. Entonces Pedro había ya sido encarcelado 2 veces
mente a esta. Y algo muy interesante es que en la segunda vez que él estuvo encarcelado, también un ángel del Señor lo libró de la cárcel. Lo podemos ver en Hechos 5:18 dice, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id, y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Entonces este milagro de un ángel sacando a Pedro ya había pasado una vez, y aquí en Hechos 12 lo vemos por segunda vez, para la gloria de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque los planes de Dios el hombre no los puede echar abajo. Los planes de Dios se cumplen, ¿verdad? Y Dios tenía un propósito con los apóstoles, tenía un propósito específicamente con Pedro, por lo tanto no iba a permitir que ningún hombre viniera a echar abajo su plan, el plan de Dios. Amén. Y entonces vemos nosotros que Herodes se quiere agradar a los judíos, toma preso a Pedro y dice que se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Quiere decir que en Jerusalén había una gran multitud de gente que había venido a celebrar la Pascua, y había mucha gente, pero estaban ocupados en la celebración. Por lo tanto, entonces Herodes considera que ese no era el tiempo de ejecutar a Pedro, sino que tenía que encarcelarlo y esperar a que pasara la Pascua, y antes de que la multitud se fuera de Jerusalén, entonces él iba a actuar, iba a juzgar a Pedro y lo iba a ejecutar. Y dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Amén. Entonces vemos que esto es lo que está aconteciendo, y vemos nosotros que los planes de Dios, echar abajo el plan de Dios es algo que no puede suceder. Dios cumple a la letra lo que Él ha ordenado, lo que implica todo su plan. Y solamente vemos nosotros que las contingencias que hay, los problemas que puede haber en la vida de los siervos de Dios, sin embargo Dios cuida de cada uno de sus hijos. Amén. Y vemos nosotros entonces aquí que la iglesia estaba orando sin cesar. Ahora, interesante que la palabra en griego para mostrar la manera como estaba orando la iglesia, que lo hacía sin cesar, esta palabra en griego, es una palabra que se usa para término médico, que quiere decir un estiramiento de músculo. Y la palabra es ektenos, y aparece en Lucas capítulo 22, vayamos a Lucas capítulo 22, versículo 44, para que nosotros veamos ahí en la Escritura el ejemplo. Y aquí es cuando nuestro Señor Jesucristo estaba orando en el jardín de Getsemaní, y dice, y saliendo, versículo 39 de Lucas 22, dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y entonces vemos nosotros que esta palabra, en el versículo 44, agonía, es la misma palabra que aparece entonces en Hechos, capítulo 12, versículo 5, cuando la iglesia estaba orando sin cesar. En otras palabras, había un estiramiento. Dice esa palabra, nos está hablando de que hay un estiramiento de músculo. Cuando una persona se lastima el músculo dado a un movimiento, un ejercicio
a levantar alguna cosa pesada o correr o dar un mal paso. A eso se refiere. Quiere decir que había una verdadera oración intensa, una oración no como hay veces hacemos oraciones que son rápidas, ¿verdad? A la ligera, que son sin considerar la majestad de Dios, la grandeza de Dios, el poder de Dios. Muchas veces nosotros oramos y lo hacemos ya más bien por como una reacción, como robots. Y no debe de ser así la oración. La oración debe de ser considerando siempre la majestad de Dios, la grandeza de Dios. Dios es un Dios poderoso, Dios es un Dios digno de adoración, un Dios digno de admiración, de que nosotros vengamos con un sentido de admiración ante la presencia de Dios, a pedirle a Él, a interceder ante la presencia de Él, sabiendo de que es Dios mismo, que estamos entrando a la presencia de Dios mismo, a su trono, llegando hasta su trono para pedirle. Aún así sea para darle gracias por los alimentos. Estamos yendo ante la presencia de Dios para darle gracias por los alimentos. Así que cuando oramos no debe ser a la ligera, sino debe ser con una intensidad, como el Señor Jesucristo oraba, como la iglesia primitiva oraba. Una intensidad de una gran necesidad de Dios en nuestro corazón. Entender que es a ese Dios grande y poderoso al cual nosotros le estamos dando gracias por lo que nos provee, o le estamos pidiendo algo, una bendición para cuando intercedemos por otros o cuando pedimos por nosotros mismos. Amén. Así que es hermosa la palabra de Dios, como si la estudiamos cuidadosamente podemos descubrir cosas tan hermosas como estas, de entender qué significa entonces orar sin cesar. Y entonces vemos nosotros ahí en capítulo 12, versículo 6 de Hechos, dice, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Aquí entonces nosotros en Hechos 12, capítulo 12, versículo 6, podemos ver lo milagroso y lo ordinario. Lo milagroso de Dios y lo ordinario de los hombres. Lo grandioso, lo supernatural de Dios y lo ordinario de nosotros los hombres. Dice, y cuando Herodes le iba a sacar, versículo 6, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Si ustedes se dan cuenta, en el versículo 4 nos dice la condición de cómo estaba custodiado Pedro, dado a que ya una vez el ángel del Señor lo había sacado de la cárcel, pues ahora se aseguraron de que no volviera a suceder eso, y habían entonces puesto, dice la Escritura, a 4 grupos de 4 soldados para custodiarles. Se turnaban, ¿verdad?, para custodiar a Pedro, y 2 de ellos estaban encadenados a Pedro dentro del calabozo para asegurarse, a un lado de Pedro, para asegurarse que Pedro no se escapara, y los otros 2 estaban afuera del calabozo tomando guardia de la puerta. Y los otros guardias que había en la cárcel de Herodes, y después, dice, el portón de la ciudad estaba encadenado también. Y vemos nosotros entonces que el ángel se le presenta a Pedro en el versículo 7, y dice que una luz resplandeció en la cárcel. Esta luz resplandeció al presentarse el ángel del Señor en la cárcel. Y entonces vemos a nosotros a Pedro que estaba profundamente dormido, ¿verdad? Estaba él completamente dormido,
y lo que podemos ver nosotros de Pedro, la confianza, la fe que estaba mostrando en Dios. Porque ya le había fallado una vez a Jesús, ¿verdad? Una vez le falló a Jesús. ¿Cuándo le falló a Jesús? Cuando lo negó 3 veces, dice la Escritura. Lo negó 3 veces. Sin embargo, ahora vemos nosotros a Pedro que está encarcelado. Imagínense usted, un calabozo no es algo agradable. Probablemente es un lugar que olía muy, muy, muy feo. Era un lugar muy frío. Era un lugar oscuro. Un lugar nada agradable donde está. Sin embargo, ¿qué estaba haciendo Pedro? Durmiendo. ¿Cómo estaba Pedro durmiendo? Exactamente como su Señor Jesucristo. Cuando estaba la tormenta y ellos estaban en el bote y en medio de la tormenta. En la tormenta de torbellino, de aire que había en el mar. El Señor Jesucristo durmiendo. Pedro, su discípulo, que ya aprendió la lección a confiar plenamente en su Señor, durmiendo también, descansando en medio del problema. Ya lo había el ángel sacado una vez de la cárcel, estaba seguro de que Dios se iba a encargar otra vez de su vida, estaba en las manos de Dios, por lo tanto confiaba plenamente en Dios. Aparte que se recordaba probablemente las palabras del Señor Jesucristo en Juan capítulo 21, versículo 18. Nosotros vemos ahí en Juan 21, 18 que le dijo el Señor Jesús: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando seas viejo extenderás tus manos y te ceñirán otros y te llevarán a donde no quieras. Entonces vemos nosotros que esta es palabra de Dios, de asegurando de que iba a llegar a viejo. Entonces, si tenía la seguridad de llegar a viejo, por la misma palabra de Dios, la misma palabra del Señor Jesucristo, por lo tanto él sabía que todavía estaba joven y sabía entonces que todavía no era su tiempo, que Herodes no lo iba a ir a ejecutar y por lo tanto entonces descansaba durmiendo. Y las mismas palabras de Pedro para la iglesia, que animan a la iglesia, probablemente ya estaban en su corazón. Lo vemos en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 7, donde Pedro dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y entonces Él nos enseña a la iglesia, nos enseña a nosotros esto que estaba ya en su corazón, y inspirado por el Espíritu de Dios, nos pone aquí en 1 de Pedro y nos recuerda que echemos toda nuestra ansiedad ¿sobre quién? Sobre Dios. Lo pongamos a sus pies, ¿verdad? Porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. No hay nada que pueda ocurrir en nuestras vidas que Dios no esté en control de lo que pasa en nuestras vidas. Salimos de nuestras casas, volvemos a nuestras casas, planeamos, vivimos nuestras vidas confiados de que Dios nos tiene en su mano y de que Él se preocupa de todas las cosas. Vienen tribulaciones a nuestras vidas, vienen problemas, viene angustia, vienen llanto, dificultades. Como cristianos no estamos exentos de eso. Como cristianos, cada uno de nosotros sufrimos calamidades también. Sin embargo, la diferencia a la gente que no tiene a Cristo es que nosotros confiamos plenamente en nuestro Señor Jesús y poniendo toda nuestra ansiedad en Él, esperamos entonces la respuesta en Dios. Amén. Vemos entonces que Pedro estaba completamente dormido, descansando, la luz no le despierta y obviamente los guardas tampoco se despiertan, pero no porque confíen en Dios, probablemente más que nada porque el ángel no permite que se despierten. Y dice la palabra de Dios, y las cadenas se le cayeron de las manos. Entonces el primer milagro que vemos ahí es de que entra el ángel y resplandece todo y nadie se da cuenta.
Segundo milagro que vemos ahí es que las cadenas caen de las manos de Pedro. Y el ángel entonces, ¿qué tiene que hacer? Tocar el costado de Pedro para despertarlo. ¿Sí? Así como cuando tú despiertas a tus niños que vayan a la escuela que no se quieren levantar y tienes que ir a moverlos, ¿verdad? Y le dijo el ángel, versículo 8, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Aquí es donde nosotros vemos lo ordinario, vemos lo milagroso, ¿verdad? El milagro de Dios, cómo Dios se manifiesta en medio del calabozo, cómo Dios, por medio del ángel, se rompen las cadenas. Pero vemos nosotros aquí lo ordinario. Y lo ordinario es que le dice, cíñete y cálzate. En otras palabras, es Pedro que tiene que hacer eso, no el ángel. El ángel no le puso la ropa, no lo calzó, sino que hizo que Pedro fuera quien lo hiciera, se vistiera, se pusiera el calzado. Y después dice, versículo 8, la segunda parte del versículo, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme, tápate, cúbrete y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. En otras palabras, estaba Pedro tan profundamente dormido que cuando el ángel lo despierta, sigue dormido, ¿sí? Así como cuando levantas a tus niños en las mañanas y a lavarse la boca y a arreglarse y van y se pegan en la pared porque estaban todavía dormidos. Bueno, él pensaba que estaba soñando, que estaba viendo una visión. Y dice, y versículo 10, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Entonces se abrieron todas las puertas necesarias hasta la última puerta dice la escritura, de la ciudad, y entonces salieron, ¿verdad? Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó. Aquí vemos que, de nuevo, lo milagroso con lo ordinario. Vemos nosotros que el ángel hace que las puertas se abran. El ángel hace que ninguno de los guardias que están afuera de las puertas vean qué está sucediendo, se den cuenta de lo que está pasando. El ángel abre el último portón, salen a la calle y entonces ahora ¿qué sucede? Viene lo ordinario. Ahora Pedro camina hasta donde tienes que ir. ¿Sí? En otras palabras, cuando nosotros le pedimos que Dios se manifieste en nuestras vidas, muchas veces pensamos que cuando Dios se manifiesta en nuestras vidas, todo va a ser milagroso, va a ser, lo esperamos ya hecho por Dios, pero nos damos cuenta que no es así. Dios se manifiesta en nuestra vida con milagros, pero también Dios quiere que nosotros actuemos, nos movamos en fe, lo hagamos en fe, trayendo gloria a Dios. Amén. Entonces Pedro, versículo 11, volviéndose en sí, dijo, despertando finalmente, dice, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y entonces ahí vemos que una cosa es el plan de Dios y otra cosa es el plan de los hombres. Herodes y los judíos esperaban un resultado, pero el plan de Dios, su plan era otro diferente. Y se cumple entonces el plan de Dios y no el plan de los hombres. Versículo 12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Ahora dice que versículo 13, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, en otras palabras, una sierva, una sirvienta, una esclava, vino a abrir la puerta. Ahora, quiere decir entonces que María, la madre de Marcos, de Juan Marcos, es una mujer de dinero, dado a que tiene servidumbre. Y probablemente entonces vemos nosotros que es una casa bastante grande, donde probablemente regularmente los hermanos se reunían ahí para orar y para adorar a Dios.
Y entonces dice, muchos estaban reunidos orando. Amén. Y entonces dice que esta muchacha, que se la llama la escritura Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, que lo conocía, ¿verdad? Obviamente por las reuniones que se hacían ahí, de gozo no abrió la puerta. Se emocionó tanto de ver a Pedro en la puerta, se emocionó tanto de haber estado orando junto con su ama, junto con sus hermanos, orando por la libertad de Pedro, como dice la Escritura, sin cesar, ¿verdad? Con gran esfuerzo, con gran angustia, hasta el dolor, como dolor muscular. Vemos nosotros que ella se sorprende de que Dios ha dado respuesta a la oración y entonces no abre la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Quiere decir que algunos de ellos que estaban ahí probablemente todavía no eran discipulados al 100% todavía. En otras palabras, estaban los convertidos en Cristo, los que conocían a Dios, y aquellos que todavía tenían un poco de tradiciones judías. Porque estos que dijeron, es su ángel, los que dijeron, no es Pedro, sino es su ángel, se referían a la creencia judía de que cada persona tiene un ángel de la guarda, por decir así, y ese ángel toma la imagen de la persona. Entonces ellos estaban pensando, el ángel que está ahí es simplemente el ángel guarda de Pedro que viene a tomar forma de él. Eso obviamente no es una doctrina cristiana, no es algo que nosotros creemos. Eso es algo que la tradición judía creía, y probablemente algunos de los que estaban ahí, como les digo, todavía no habían entendido el evangelio correctamente, todavía estaban siendo discipulados quizás, y por lo tanto entonces todavía tienen esta mentalidad de pensar en esa tradición de los judíos. Mas Pedro dice, versículo 16, persistía en llamar. Ahora, ¿pueden pensar ustedes en la angustia que tenía Pedro al estar tocando? Porque estaba tocando y haciendo ruido en medio de la noche, y no me vayan a escuchar a ver quién está haciendo esto y me vayan a otra vez encarcelar, ¿verdad? Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señales de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Quiere decir, cuando dice ahí que se quedaron atónitos, no quiere decir que se quedaron mudos, sino quiere decir que se maravillaron de lo que estaban viendo, la respuesta, y hicieron un gran escándalo. Probablemente, gloria a Dios, aleluya. ¿Sí? Y entonces Pedro otra vez le dice, guarden silencio, que van a despertar a los vecinos y van a ver qué está pasando y va a venir la guarda y entonces me va a llevar, ¿verdad? Y les contó cómo el Señor les había sacado de la cárcel. Otra vez podemos ver que lo ordinario. ¿Por qué podemos ver lo ordinario? Pedro, el que estaba dormido, descansando en el Señor, confiando en su Dios, en su Señor Jesús, confiando en la promesa de Dios, en el plan de Dios. Sin embargo, aquí tiene temor de que otra vez lo apresen, ¿verdad? Y eso es algo natural de todos nosotros, los seres humanos. Vemos el poder de Dios en nuestras vidas, vemos las maravillas de Dios en nuestra vida, pero hay ciertos momentos en nuestra vida que flaqueamos, ¿verdad? Hay ciertos momentos en nuestra vida que vemos que pensamos que las cosas pueden cambiar y pensamos negativamente. Es natural de todo ser humano, ¿verdad? Todo hombre y mujer de fe tenemos nuestros momentos diarios donde nos olvidamos por un momento de la grandeza de Dios, del poder de Dios y de que Dios está en absoluto control de nuestras vidas. Versículo 17, entonces, ya que les dice que se callen, les contó cómo el Señor les había sacado de la cárcel y dijo,
hacer saber esto a Jacob y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Y luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. ¿Qué pasó con los guardas? Pagaron con su vida por haber dejado ir a Pedro. Ellos ni siquiera se dieron cuenta de lo que había sucedido. Y Herodes, entonces enojado, busca quien pague las consecuencias, y los guardas entonces pagan con su vida, son ejecutados, mueren. Pero ahora vemos nosotros acá en el versículo 20 en adelante, vemos nosotros que Herodes muere. ¿Y cómo muere Herodes? Dice, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. En otras palabras, lo estaban alabando, lo estaban exaltando como Dios, ¿verdad? Y al momento, dice, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Es algo terrible enfrentarse a Dios, enfrentarse a los planes de Dios, ¿verdad? Es algo que el que quiere pelear contra Dios se va a encontrar que Dios sí pelea contra ellos, sí lo hace. Y vamos a ver la escritura en Hechos, capítulo 5, lo que podemos ver ahí, Hechos, capítulo 5, versículo, vamos a ir al versículo 39. Vamos a empezar del 34. Vemos a nosotros aquí que Pedro y Juan están siendo perseguidos, ¿verdad? Y fueron encarcelados y el ángel del Señor los sacó de la cárcel. En el versículo 19 lo podemos ver, del capítulo 5. Y entonces están los judíos debatiendo acerca de ellos y acerca de los cristianos, de este movimiento que ellos lo miraban como un movimiento de una secta. Y entonces dice en el versículo 36, que ellos, oyendo esto, se enfurecieron y querían matarlos, querían matar a los apóstoles, ¿verdad? Versículo 34 dice, entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Ahora, si ustedes estudian un poquito de historia, van a encontrar en la historia que este rabí judío fue un gran judío respetado, uno de los mayores rabís judíos doctos en la ley de ellos. Y dice, y luego dijo, versículo 35, y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantaron Teudas, diciendo que era alguien, a este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días de censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres, de los discípulos, ¿verdad? De los apóstoles, y dejarlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se va a terminar, se va a desvanecer, no va a prosperar, ¿verdad? Mas si es de Dios, no la podráis destruir, no seas tal vez luchando contra Dios, peleando contra Dios. Entonces, el plan de Dios, la obra de Dios no se puede parar, ¿por qué? Porque Dios pelea contra aquellos que
se levantan en contra de su plan, en contra de su obra. Es por eso que pensar que la iglesia va a terminar, la iglesia se va a cerrar, es algo absurdo, porque es algo que es el plan de Dios. Nadie lo puede hacer, nadie puede parar el avance del evangelio, porque ese es el plan de Dios, el plan de salvación de Dios para el hombre y la mujer alrededor del mundo. Vemos nosotros en Jeremías, vayamos a Jeremías, capítulo 21. Versículo 5, dice que peleará contra vosotros con mano alzada y con brazo fuerte, con furor y enojo e ira grande. ¿Sí? Jeremías 21:5. Jeremías 21:5. ¿Cómo pelea Dios? Bueno, peleará contra vosotros, contra aquellos que se levantan contra Él, con mano alzada y con brazo fuerte, con furor y enojo e ira grande, y herirá a los moradores de esta ciudad, y a los hombres y a las bestias morirán de pestilencia grande. ¿Por qué? Porque Dios pelea contra aquellos que se levantan contra Él, contra su plan, contra sus hijos, contra su obra. Amén. En Apocalipsis, vayamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 16, la Escritura dice: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Amén. Entonces es cosa terrible enfrentarse a Dios. Por lo tanto, entonces lo que vemos en Hechos capítulo 12, versículo 23, al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. ¿Por qué? Porque Herodes quiso pelear contra Dios y perdió la batalla. Es cosa terrible hacer eso, levantarse en contra de la obra de Dios. Es por eso es tan hermoso ver nosotros en la Escritura la soberanía de Dios y cómo nosotros, como sus hijos, debemos de depender solamente de Él, estar en Él continuamente, entendiendo que es Dios guardándonos, Dios bendiciéndonos, Dios cuidándonos, entendiendo que el Dios creador del cielo y de la tierra, el Dios que nos escogió y los predestinó desde antes de la fundación del mundo, Él es el que hace el milagro en nuestras vidas. Y nosotros, en lo ordinario, mostramos la fe en Él. En el diario vivir, en el levantarnos en las mañanas, y hay veces nos levantamos con achaques, quizás dolores. Hay veces no nos levantamos con tanto entusiasmo en nuestras vidas por alguna cosa u otra. Debemos entender de que lo primero que debemos hacer es entregar nuestras vidas a Él en las mañanas, recordar que nos movemos en fe. Y en lo ordinario, en nuestro diario quehacer del día, recordar que tenemos un Dios poderoso que responde a nuestra oración. Y cuando lo hace de una manera increíblemente, maravillosamente grande, poderosa, que trae gloria a su nombre. Tenemos que entender que el plan de Dios se va a cumplir y que nosotros tenemos que alinear nuestros planes a Él. Los planes de nosotros no son el plan de Él. Es el plan de Él quien tiene que ser el plan de nosotros y vivir de acuerdo a como Él nos manda que nosotros vivamos. Y la Escritura nos dice que nosotros vivamos para la gloria de Él. Amén. Y que cada vez que nosotros miremos en su Escritura su grandeza, su valor, su hermosura, nosotros demos alabanza a su gloria. Dios es un Dios poderoso.
Si tienes algo en tu corazón, una petición personal para tu familia, para ti, ten fe que Dios responde a la oración. Si oras por tu iglesia, ten fe que Dios responde a la oración. Ustedes que están aquí con nosotros estudiando la palabra, los que están por medio del internet estudiando la palabra, recuerden que pongamos nuestra fe en Dios, que Dios es un Dios que responde a la oración, es un Dios poderoso. Solamente tengamos fe y Él lo va a hacer. Amén. Por tu gracia, hablando la verdad en amor. Tú eres hermoso, Señor.